¿Se ha preguntado alguna vez qué fue de la familia de Al Capone? Pues sí, estamos hablando del famoso gángster que una vez gobernó las calles de Chicago con puño de hierro. Pero, ¿y su mujer, Mae Capone, o su hijo, Sonny Capone? ¿Continuaron su legado criminal o cambiaron sus pistolas Tommy por agujas de tejer? Hay mucho que preguntar, lo cual es cierto porque nadie parece responder a estas preguntas. No se vayan mientras me adentro en los sorprendentes giros de las vidas de la mujer y el hijo de Capone. Las luchas de la familia durante el encarcelamiento de Capone. Al sonar el martillo con un veredicto de culpabilidad por evasión de impuestos, el mundo de la familia Capone dio un vuelco. Al Capone, antaño el intocable capo del imperio criminal de Chicago, fue condenado a 11 años en una prisión federal. La noticia conmocionó a todo el país, pero las repercusiones fueron muy personales e inmediatas para Mae Capone y su hijo. El público, que había seguido las hazañas de Capone con temor y fascinación, se fijó ahora en su familia. Los Capone, antes protegidos por la riqueza y el poder, se encontraron bajo la implacable mirada de los medios de comunicación. Reporteros y curiosos se reunían frente a su casa, ansiosos por ver a la familia del gángster desorganizada. Legalmente, la familia se enfrentaba a una avalancha de desafíos. El gobierno, decidido a desmantelar el legado de Capone, congeló sus activos y lanzó una serie de redadas en propiedades sospechosas de estar financiadas por sus actividades delictivas. Mae Capone, que no estaba implicada en los negocios ilícitos de su marido, se vio de repente enfrentada a un campo de minas legal. Pensando que el escrutinio público y gubernamental era suficiente para asestar un golpe a la familia, se encontró incluso con un castigo mayor en el camino. Este fue el mazazo más mortal que sufriría la familia tras la detención de Al Capone. Los bienes que antaño garantizaban una vida de lujo estaban ahora en peligro, con la amenaza de embargo cerniéndose sobre todas las cuentas bancarias y propiedades inmobiliarias asociadas al apellido Capone. Lo que siguió fue realmente inquietante para la familia Al Capone. No tuvieron un aterrizaje suave tras la detención de cara cortada, y para una familia que antes nadaba en el lujo, ahora estaba expuesta a tensiones financieras. La estabilidad financiera de la familia se desintegraba rápidamente. Mae, que había confiado en el imperio de su marido para mantener su extravagante estilo de vida, ahora tenía que valerse por sí misma y por su hijo. Con una perspicacia financiera limitada y la implacable persecución del gobierno, el impacto inmediato del encarcelamiento de Al Capone fue tanto un espectáculo público como una pesadilla privada para la familia que dejó atrás. Pero esperen, no solo Mae sintió la fuerza bruta, había alguien más. Sonny, el único hijo de Al Capone. Sonny, un niño entonces, era blanco de la curiosidad y el desprecio. Los patios de recreo que una vez fueron su reino se convirtieron en terreno para el ridículo y el aislamiento. La familia, antes aislada por la riqueza y el poder, estaba ahora expuesta a las duras realidades de una sociedad que estaba demasiado deseosa de verlos caer. Las dificultades financieras de la familia aumentaron a medida que arreciaban las batallas legales sobre los bienes de Capone. Se acabaron las lujosas fiestas, la flota de coches y el ejército de guardaespaldas. Mae Capone, que nunca se había ocupado de estos asuntos, se encontraba ahora al límite, navegando por estas aguas traicioneras, tratando de mantener intacto lo poco que les quedaba. Pero las luchas de la familia Capone no eran meramente monetarias. El estigma social asociado al apellido Capone era una sombra de la que no podían escapar. Los amigos se convirtieron en extraños, los aliados les dieron la espalda y los murmullos de la sociedad los pintaron a todos con el mismo pincel de la infamia. Sonny, inocente de los crímenes de su padre, se llevó la peor parte de este ostracismo, y su nombre fue un recordatorio constante de un legado que él no había creado. El hogar de los Capone, antaño un bullicioso centro de extravagancia, era ahora una fortaleza de soledad, un santuario frente a un mundo que se había vuelto hostil. Con todas estas dificultades a las que se enfrentaba la familia, solo una cosa era segura: una impactante caída. Ahora, damas y caballeros, ahí está la narración de la hierba a la gracia, pero de la gracia a la hierba, sí, han oído bien. No podría estar más lejos de la verdad, especialmente con la familia de Al Capone. Mae y Sonny, su hijo, se enfrentaron a algunos de los peores finales. Solo podían estirarse hasta el límite, y se rompieron gravemente cuando Mae y Sonny llegaron al límite. Las secuelas eran evidentes, pero no de esta manera, una trama de secuestro. Violencia y tragedia a las que se enfrentaron Mae Capone y Sonny. Nacido en un mundo en el que la notoriedad y el lujo iban de la mano, Albert Francis Capone, conocido cariñosamente como Sonny, entró en la vida bajo la alargada sombra de su padre, Al Capone.
El 4 de diciembre de 1918, en el corazón de Brooklyn, comenzó la historia de Sonny. Su padre, cuyo nombre se convertiría en sinónimo de crimen organizado, estaba en la cima de su poder, controlando los bajos fondos de Chicago con puño de hierro. Los primeros años de Sonny fueron una paradójica mezcla de lujo y peligro. La casa de los Capone era esplendorosa, financiada por las ganancias mal habidas del imperio de Al Capone. Sin embargo, la riqueza que proporcionaba al joven Sonny una vida de privilegios también le dibujaba una diana en la espalda. La amenaza constante de secuestro por parte de los enemigos de su padre hizo que la infancia de Sonny fuera de todo menos normal. El impacto de las actividades criminales de Al Capone en la educación de Sonny fue profundo. Mientras otros niños jugaban sin cuidado, Sonny estaba rodeado de guardaespaldas, un recordatorio vivo de los peligros que conllevaba el apellido Capone. Las actividades de su padre no solo trajeron riqueza, sino también un estigma inquebrantable. La familia Capone estaba sometida al escrutinio del público y de las fuerzas del orden. Se observaban todos sus movimientos y su seguridad estaba siempre en entredicho. A pesar de las turbulencias que le rodeaban, Sonny creció con la esperanza de la normalidad. Al Capone, un hombre temido por muchos, era un padre cariñoso, decidido a proporcionar a su hijo la mejor educación y las mejores oportunidades. Matriculó a Sonny en las mejores escuelas, con la esperanza de protegerlo de las garras del hampa. Sin embargo, la vida criminal nunca estaba lejos. Su presencia era un huésped no invitado en cada momento de la juventud de Sonny. Pero aquí es donde golpeó la tragedia, y golpeó con más fuerza. La dicotomía de la vida de Sonny nunca fue más evidente que durante el infame atentado contra su seguridad cuando solo tenía 16 años. El secuestro, probablemente motivado por la posibilidad de obtener un cuantioso rescate, provocó escalofríos en todos los miembros de la familia Capone. Aunque los autores permanecieron en la sombra y nunca fueron capturados, el incidente puso de relieve el peligro que el estilo de vida de Al Capone había llevado a su familia. Piénselo así. Un complot para secuestrar al hijo o la hija de uno de los hombres más ricos del mundo. Sería un shock para toda la familia y, sobre todo, la familia reforzaría los detalles de seguridad porque ningún rico o presidente desea que su familia se vea amenazada. Y sí, eso es lo que hizo Capone, pero eso no impidió las futuras tragedias que sufrió Sonny. Y así, de la vida de Sonny, vemos las semillas de la lucha de un joven por encontrar su lugar en un mundo que fue, desde su primer aliento, tanto dorado como peligroso. Sus primeros años de vida fueron un bautismo de fuego, un comienzo que preparó el terreno para navegar por el legado de un padre que era a la vez un capo criminal y un patriarca cariñoso. Sin embargo, Sonny no fue la única persona que sufrió las consecuencias de su padre. May Capone, su madre, también tuvo una buena parte de las consecuencias de Capone. May Capone, nacida Mary Josephine Coughlin, nació el 11 de abril de 1897 en Brooklyn, Nueva York, de padres inmigrantes irlandeses. Su vida empezó como cualquier otra, pasando los días en la escuela y ayudando a su familia a llegar a fin de mes. Pero el destino tenía un plan diferente para May cuando se cruzó con un joven Alphonse Capone. Sus mundos chocaron, y el 30 de diciembre de 1918, May y Alphonse, más conocido como Al, Scarface o Brown, se casaron en una ceremonia celebrada en Brooklyn. Apenas se había secado la tinta de su certificado de matrimonio cuando dieron la bienvenida a su primer y único hijo, Albert Francis Sonny Capone Jr., pocas semanas antes de sus bodas. Aunque los niños son una bendición para cualquier familia, el nacimiento de Sonny fue un momento agridulce, empañado por la sombra de la sífilis congénita, una aflicción transmitida de Al a su hijo recién nacido. La enfermedad era tan grave que fue necesaria una operación cerebral inmediata para salvar la vida del niño. ¿Murió? No, sobrevivió, pero quizá gracias a un golpe de suerte. Si no, ¿cómo se explicaría la supervivencia de un bebé sometido a cirugía cerebral en aquella época, con pocos avances médicos? Es difícil de explicar, ¿verdad? Aunque Sonny sobrevivió a la intervención, las consecuencias fueron nefastas. Quedó parcialmente sordo y tuvo complicaciones de salud de por vida. La lucha de la familia Capone contra la salud no terminó ahí. La propia Mae sufrió los efectos de la sífilis, contraída de su marido, lo que le provocó desgarradores partos de niños muertos y abortos espontáneos. Aunque estas tragedias personales fueron abrumadoras, Mae siguió siendo un pilar de fortaleza, y su resistencia se convirtió en el cimiento sobre el que la familia Capone capearía las tormentas de la vida criminal de Al y el escrutinio que conllevaba. En los años siguientes, el papel de Mae como esposa y madre se pondría a prueba a medida que el apellido Capone se convirtiera en sinónimo de crimen y violencia. Sin embargo, se mantuvo firme.
como una centinela silenciosa en el caótico mundo de Al Capone. Pero, como era de esperar, el concepto de crianza y naturaleza no tardó en aparecer a medida que Sonny crecía. Cada uno competía por un hueco en la vida de Sonny, provocando una caótica vida adolescente que se extendió hasta su edad adulta. A los 20 años llegó la segunda tragedia. Recuerda que en su infancia fue sometido a una cirugía cerebral. A medida que Sonny crecía, también lo hacían las complejidades de su existencia. Su infancia se vio afectada por una grave infección mastoidea, una afección que amenazaba con robarle la audición. Al Capone, haciendo gala del amor de un padre, buscó la mejor atención médica, sin reparar en gastos. El éxito del tratamiento salvó la audición de Sonny, aunque siguió parcialmente sordo, un recordatorio constante de su vulnerabilidad en medio de una vida de excesos. La casa de los Capone era lujosa, con todos los deseos materiales a su alcance, pero también era una fortaleza, un santuario contra los peligros a los que invitaba el estilo de vida de Al Capone. La educación de Sonny estuvo marcada por la necesidad de secreto y seguridad, una infancia en la que los socios de confianza de la mafia se convirtieron en protectores y confidentes. A pesar de la opulencia de su padre, la vida del joven Capone no estuvo aislada de la violencia que rodeaba al imperio de su padre, ni siquiera una vez. Por ejemplo, la masacre de San Valentín, una brutal matanza de 7 hombres, fue un capítulo sombrío del legado de Capone, un testimonio de hasta dónde llegaría Al Capone para proteger su imperio. Estos sucesos proyectan una larga sombra sobre la vida de Sonny, y la violencia contrasta notablemente con el afectuoso vínculo que comparte con su padre. ¿Cómo podría Sonny liberarse de los conflictos y la violencia que rodean a la familia Capone? En mi opinión, no es fácil. A pesar del tumultuoso mundo en el que nació, Sonny Capone trató de descubrir su identidad. Patrick School y más tarde a la Universidad de Miami, donde siguió una educación alejada de los negocios delictivos de su padre. La determinación de Sonny de llevar una vida diferente era evidente en sus elecciones y en la compañía que mantenía. Sin embargo, el apellido Capone era una pesada carga, y la vida de Sonny no estuvo exenta de manchas. En 1965 se enfrentó a la ley por un robo menor, un lapsus momentáneo que se saldó con una condena de libertad condicional. Y en 1968 se vio envuelto en una polémica por una supuesta amenaza contra Ted Kennedy. Estos incidentes fueron breves destellos en una vida que transcurrió en gran medida alejada de la luz pública. Para distanciarse de la notoriedad de Capone, Sonny cambió su nombre por el de Albert Francis Brown. Este acto declaraba su intención de vivir una vida definida no por los pecados de su padre, sino por sus virtudes. Sonny Capone, ahora Albert Francis Brown, vivía en una relativa oscuridad, un hombre que buscaba la redención a la sombra de un nombre que el mundo no podía olvidar. Tras una lucha constante por distanciarse del apellido Capone, sobrevivir a una infección mastoidea y a un complot de secuestro, la vida de Albert Francis Brown llegó a un trágico final el 8 de julio de 2004, en la tranquila localidad de Auburn Lake Trails, California. Su fallecimiento marcó el final de una vida que había sido una lucha constante entre el atractivo de un legado notorio y la búsqueda de la redención personal. Al final, la historia de Sonny Capone es un conmovedor recordatorio de la huella indeleble que la vida de un padre puede dejar en su hijo. Aunque estas tragedias podrían ser abrumadoras y la mayoría no podría asumir tales retos, también debemos aprender cómo Capone se convirtió en el hombre que fue, el capo de la mafia de Chicago. En todo caso, su ascenso al poder se produjo mientras estaba casado con Mae. Imagínense la inmensidad de Chicago, pero ¿cómo podía un solo cerebro manejar los asuntos de sus bajos fondos en aquella época? O, como se suele decir, intenta desviar siempre tu energía de tus bíceps a tus neuronas. Y sí, eso es lo que hizo Capone. Auge y caída de Al Capone. Nacido el 17 de enero de 1899 en el bullicioso barrio de Brooklyn, Nueva York, Alphonse Gabriel Capone era uno de los 9 hijos de una modesta familia de inmigrantes italianos. Sus padres, Gabriele y Teresina Capone, habían llegado a Estados Unidos en busca del sueño americano, pero el joven Al llegaría a encarnar sus más oscuras contradicciones. La familia Capone estaba muy unida, impregnada de los valores del trabajo duro y la respetabilidad. Gabriele, barbero, y Teresina, costurera, inculcaron a sus hijos la importancia de la diligencia como cualquier otra familia. Sin embargo, las calles de Brooklyn ofrecían un tipo de educación diferente que el joven Al encontraba irresistible. El atractivo del dinero fácil y el glamour del estilo de vida gangsteril le cautivaron y en su adolescencia ya estaba involucrado en pequeños delitos. Cuando en los años 20 se impuso la ley seca,
que prohibía la venta y el consumo de alcohol, Capone y sus mentores, Torrio, no vieron un impedimento legal, sino una oportunidad de oro. La demanda de licor se disparó, y la habilidad de Capone para los negocios y la brutalidad resultó rentable. Ascendió rápidamente en el escalafón, y su reputación, tanto por su encanto como por su violencia, crecía a cada paso. El traslado a Chicago fue el punto de inflexión en la carrera criminal de Capone. La Ciudad del Viento era un hervidero de corrupción, y Torrio, que se había hecho con el control de la banda del South Side de la ciudad, incorporó a Capone como su mano derecha. Juntos, expandieron las operaciones de la banda, y la influencia de Capone creció. Pero no fue solo su perspicacia para los negocios lo que le impulsó hacia adelante, sino también su despiadado enfoque de la competencia. Entre todos estos destacados capos de la mafia o narcotraficantes, siempre hay un elemento que los sitúa en lo más alto de la cadena, además de su perspicacia, y es su falta de remordimientos. Ni siquiera una pizca de ellos se puede encontrar en esas almas. Así que, sí, eso es lo que Capone poseía. Una serie de brutales tomas y ejecuciones de Lampa marcaron el ascenso de Capone al poder. La más notoria fue el asesinato del líder de una banda rival, Dean O'Banion, que desencadenó una sangrienta guerra de bandas en Chicago. Demostró una habilidad escalofriante para acabar con sus enemigos y consolidar el poder, manteniendo al mismo tiempo una apariencia de respetabilidad. Abrió comedores de beneficencia durante la Gran Depresión y sedujo a la prensa, incluso cuando ordenaba atentados contra sus rivales, lo que era totalmente escandaloso. Mientras hacía las cosas como las hacía, Capone se había convertido en el gobernante de facto del submundo criminal de Chicago a mediados de la década de 1920. Participaba en varias empresas ilegales, desde salas de juego hasta burdeles, y se decía que sus operaciones de contrabando le reportaban la astronómica suma de $100 millones anuales. Capone vivía a todo lujo, vistiendo trajes a medida y luciendo anillos de diamantes en los meñiques, mientras la opinión pública se sentía aterrorizada y fascinada por él. Para mantenerse en el poder, constantemente amenazado por tantos desafíos, hay que enviar un mensaje claro, aunque eso signifique acabar con todo el que se cruce en tu camino. Para Capone, ese mensaje significaba participar en actos horripilantes. Por ejemplo, la masacre de San Valentín, el 14 de febrero de 1929, simbolizaría los brutales extremos a los que Capone llegaría para mantener su control del poder. En una audaz operación a plena luz del día, unos hombres que se hicieron pasar por policías alinearon a 7 miembros de la banda rival Bugs Moran contra la pared de un garaje y los ejecutaron con ametralladoras. La masacre conmocionó a la nación y puso a la opinión pública en contra de Capone, marcando el comienzo de su caída. Lo que no sabías es que el imperio de Capone se construyó sobre los cimientos del miedo y el derramamiento de sangre. Sin embargo, su astucia y su mente estratégica también contribuyeron a su liderazgo. Había pasado de ser un chico listo de la calle a convertirse en el capo de la jerarquía criminal de Estados Unidos. Sin embargo, como ha demostrado la historia, cuanto más alto se sube, más dura es la caída. La caída de Capone sería tan espectacular como su ascenso, una caída orquestada no por las balas, sino por la implacable persecución de la ley. Su arresto no llegó tan pronto, ¿o qué esperaban? Que se rindiera fácilmente, no cara cortada. Además de Capone, otros notorios mafiosos y capos de la droga también disfrutaban de un juego de ratones y ratas con las autoridades, que a menudo se prolongaba durante meses o quizá años. Y así, a pesar de su notoria reputación y de la creciente aversión del público a sus violentos métodos, Al Capone parecía intocable a los ojos de la ley. El cerebro criminal era conocido por eludir la captura, a menudo mediante el soborno y la intimidación. Sin embargo, soplaban vientos de cambio, y el gobierno federal estaba decidido a llevar a Capone ante la justicia. No fueron los truculentos actos de violencia los que acabarían con él, sino algo tan grave como la evasión de impuestos. Para sacarlo a la luz, el gobierno federal y el IRS tuvieron que asignar esta tarea a un agente incorruptible. De lo contrario, la historia habría sido la misma de siempre: sobornar al funcionario y acabar con el caso. Así de sencillo. Sin embargo, derrocar a Capone recayó en un héroe improbable, un hombre tranquilo y meticuloso llamado Eliot Ness. Nombrado jefe de un excepcional equipo de agentes de la ley seca, apodados los Intocables, por su incorruptibilidad, Ness se dispuso a reunir pruebas contra Capone. Mientras Ness astillaba el imperio desde el exterior, el gobierno encontró su oportunidad de oro gracias al trabajo de Frank O. T. Wilson, contable forense de la Unidad de Inteligencia del Departamento del Tesoro. Wilson y su equipo rastrearon minuciosamente las finanzas de Capone, descubriendo una compleja red de transacciones que apuntaban a una evasión masiva del impuesto sobre la renta.
Capone, que se deleitaba con su imagen pública, nunca había presentado una declaración de la renta, jactándose de que el gobierno nunca podría recaudar impuestos sobre las ganancias ilegales. Este descuido se revelaría más tarde como un grave error. Cayó sobre su espada y tan severamente fue cortado. En 1931, el gobierno acusó a Al Capone de 22 cargos de evasión fiscal, por un total de más de $200.000 en impuestos impagados. El juicio fue un circo mediático, con el público pendiente de cada giro. El equipo legal de Capone probó todos los trucos posibles, desde manipular al jurado hasta intentar sobornar a los funcionarios, pero las pruebas en su contra eran abrumadoras. El 17 de octubre de 1931, el jurado declaró a Capone culpable de varios cargos de evasión fiscal. El juez le condenó a 11 años en una prisión federal, la sentencia más larga jamás dictada por evasión fiscal en aquella época. Fue una caída en desgracia para el hombre que antes parecía estar por encima de la ley. El encarcelamiento de Capone comenzó en la penitenciaría de Atlanta, pero su influencia y sus intentos de controlar la prisión provocaron su traslado a la recién inaugurada Penitenciaría Federal de Alcatraz. La infame isla prisión de la Bahía de San Francisco fue diseñada a prueba de fugas y para albergar a los reclusos más problemáticos. Allí, la notoriedad de Capone no significaba nada. Era el preso número 85, despojado de su poder y su lujo. La vida en Alcatraz era dura y aislante. La salud de Capone se deterioró al sufrir los efectos de la sífilis, que había contraído en su juventud. El otrora temido gángster se convirtió en una sombra de sí mismo, atormentado por la enfermedad y la cruda realidad de su encarcelamiento. Pasó su último año en prisión en la sección hospitalaria, confuso y desorientado. Tras su liberación en 1939, Capone ya no era la figura influyente que había sido. Su mente y su cuerpo estaban devastados por la enfermedad, y el imperio criminal que había construido se había desmoronado en su ausencia. Se retiró a su mansión de Palm Island, Florida, donde vivió sus últimos años en una relativa oscuridad. La caída de Al Capone fue tan dramática como su ascenso al poder. A día de hoy, sirve como recordatorio de la determinación de las fuerzas del orden y de los límites de la impunidad criminal. El hombre que una vez tuvo Chicago en sus garras murió el 25 de enero de 1947, no con un estallido, sino con un gemido, víctima de sus excesos y de la implacable persecución de la justicia. La saga de Al Capone nos recuerda la volátil mezcla de ambición y anarquía que definió una época. Desde las mugrientas calles de Brooklyn hasta los opulentos pasillos del submundo criminal de Chicago, el periplo de Capone fue un vertiginoso ascenso al cenit del poder, seguido de un descenso igualmente abrupto a la vergüenza pública. Su legado, marcado por el derramamiento de sangre de la masacre de San Valentín y su muerte como prisionero en Alcatraz, sirve como ejemplo del sueño americano malogrado. Y así, como uno de los gángsters más infames que han pisado la tierra, dejó un legado y un impacto duradero que definió los bajos fondos de Chicago. Para algunos, los gángsteres de su nivel tuvieron que aprender algunas lecciones de Al Capone y aplicarlas a su vida cotidiana. ¿Y cuál fue exactamente su legado y su impacto? El legado y el impacto de Al Capone. La vida del joven Al Capone fue una dicotomía entre la educación tradicional y la inteligencia callejera. Fue a la escuela hasta sexto curso, antes de ser expulsado por pegar a un profesor. Las calles se convirtieron en su aula, y la naturaleza astuta y despiadada de la jungla urbana en su plan de estudios. Aquí, en medio del ajetreo de Brooklyn, Capone conoció a Johnny Torrio, que se convertiría en su mentor y le propulsaría a los anales de la historia criminal. Torrio, un mafioso sofisticado que prefería la inteligencia a la fuerza, vio potencial en el corpulento y carismático Capone. Bajo la tutela de Torrio, Capone aprendió las complejidades de dirigir una empresa criminal. No pasó mucho tiempo antes de que Capone ayudara a Torrio a dirigir el Harvard Inn, un bar y burdel de Coney Island, donde se ganó su infame apodo de Cara Cortada, un apodo que despreciaba, derivado de una pelea de bar que le dejó 3 cicatrices indelebles en la mejilla izquierda. Podría argumentar que tiene que haber un punto de inflexión en la vida de todo el mundo, a menudo representado por un año. Para Capone, ese año fue 1914. A los 15 años conoció a Mary May Coughlin, y ambos se casaron poco después del nacimiento de su hijo, Albert Sonny Francis Capone. Con una familia que mantener, la ambición y la crueldad de Capone en el mundo criminal fueron en aumento. Sin embargo, fue la ley seca, la prohibición constitucional a escala nacional de la producción, importación, transporte y venta de bebidas alcohólicas, que comenzó en 1920,
lo que hizo que Capone pasara de ser un matón callejero a una figura nacional del crimen organizado. Reconociendo la lucrativa oportunidad que suponía la ley seca, Torrio se trasladó a Chicago para trabajar para su tío, Big Jim Colosimo, que regentaba numerosos burdeles. En 1920, Torrio llamó a Capone para que se uniera a él, intuyendo que el talento de su protegido se desperdiciaba en las calles de Brooklyn. Ansioso por conseguir mejores perspectivas, Capone trasladó a su joven familia a Chicago, donde comenzaría en serio su ascenso en la jerarquía criminal. La facilidad de Capone para los negocios y la violencia encontró en Chicago un terreno de juego perfecto. Fiel a ello, el primer trabajo de Capone fue ayudar a Torrio a deshacerse de Colosimo, que se resistía a entrar en el negocio del contrabando. En mayo de 1920, Colosimo fue abatido a tiros en su café, y Torrio se hizo con su imperio. Scarface estaba ahora en las grandes ligas. Podía mantener a su joven familia, lo que lleva a preguntarse si el fin justifica los medios. El ascenso de Capone fue meteórico. Expandió las operaciones de contrabando, se metió en el negocio del juego y no dudó en ordenar golpes a sus rivales. Su brutalidad solo era comparable a su astucia. Cultivó una imagen de Robin Hood entre la gente en situación de pobreza, abriendo comedores sociales durante la Gran Depresión. También era conocido por sus generosas propinas, que le granjearon la simpatía del público y de algunos periodistas. A mediados de la década de 1920, el imperio de Capone ingresaba más de $100 millones al año, una suma asombrosa para la época. Nadaba en la riqueza, vistiendo raros trajes a medida durante su época, solo para los presidentes, y frecuentando la ópera. Sin embargo, su estilo de vida ocultaba la violencia que sustentaba su imperio. La infame masacre de San Valentín de 1929, en la que fueron ejecutados 7 miembros de la banda rival Bugs Moran, se atribuye a menudo a Capone, aunque nunca fue acusado formalmente. El poder de Capone parecía incontestable, pero la ley se iba cerrando poco a poco. Bajo la dirección del presidente Herbert Hoover, el gobierno federal estaba decidido a acabar con él. En un giro irónico, no sería por asesinato, contrabando o cualquiera de los horripilantes asesinatos que ordenó, sino por evasión de impuestos, por lo que el gobierno encontraría su palanca. Cuando la década de 1920 llegaba a su fin, Al Capone estaba a la cabeza de un imperio criminal nunca visto en Estados Unidos. Como era de esperar, Al Capone fue finalmente arrestado por el gobierno federal. Cuando las puertas de hierro de la prisión de Alcatraz se cerraron tras él, Al Capone regresó a un mundo muy distinto del que había gobernado con puño de hierro. Corría el año 1931, y el antiguo capo no aparecía con la fanfarronería de un señor del crimen, sino con la fragilidad de un hombre asolado por la enfermedad. La antaño formidable presencia de Capone era ahora una sombra, su mente y su cuerpo debilitados por la infección sifilítica que había permanecido sin tratamiento durante años. Capone se retiró al santuario bañado por el sol de su finca de Palm Island y buscó consuelo en el seno de su familia. La extensa mansión, en marcado contraste con las frías e implacables paredes de su celda, se convirtió en el escenario del acto final de su vida. Fue aquí, entre las palmeras y la brisa del océano, donde la existencia de Capone adquirió un carácter más tranquilo y doméstico. Su esposa Mae, siempre fiel compañera, permaneció a su lado, mientras su hijo Albert, conocido cariñosamente como Sonny, lidiaba con el peso del legado de Capone. A medida que pasaban las páginas del calendario, la familia se reunió para celebrar la Navidad de 1946, un momento capturado en una fotografía que más tarde se conocería como la última imagen del patriarca enfermo. Los Capone, ataviados con sus mejores galas navideñas, ofrecían un retrato de unidad y calidez, un claro contraste con la imagen pública del hombre que una vez aterrorizó las calles de Chicago. Esta foto, una conmovedora instantánea del tiempo, alcanzaría más tarde un precio de $19.630 en una subasta, testimonio de la fascinación que sigue ejerciendo el mito de Capone. En enero de 1947 llegó el último cumpleaños de Capone, una celebración conjunta con su nieta, cariñosamente apodada Pat. La familia se reunió en el gran comedor, con una tarta con velas encendidas y cantando. No sabían que ese cumpleaños sería el último de Capone. Pocos días después, el hombre que antes parecía invencible sufrió un derrame cerebral debilitante. La noticia sembró la preocupación en la familia, que se reunió en torno al enfermo Capone. El doctor Kenneth Phillips, médico de Capone, ofreció inicialmente un rayo de esperanza, asegurando a la angustiada familia y a la prensa que el patriarca estaba totalmente fuera de peligro, salvo complicaciones. Pero el destino tenía otros planes. La neumonía hizo acto de presencia y la vigilia de la familia se intensificó,
La nieta de Capone, Diane, recuerda que la despertaron y se apresuraron a ir junto a su abuelo en la quietud de una noche de Florida. La tierna despedida que le susurró: «Te quiero, pequeña», serían las últimas palabras que escucharía de él. El 25 de enero, a las 6:25 de la tarde, hora de Chicago, el corazón de Al Capone latió por última vez. El hombre que una vez fue el más temido de Estados Unidos se había ido, dejando tras de sí una familia que debía afrontar las secuelas de su notoria vida. La caída de Capone no empezó con una bala, sino con un rastro de papel. A pesar de sus esfuerzos por sobornar e intimidar a los funcionarios, el gobierno federal, bajo las directrices del presidente Herbert Hoover, convirtió a Capone en uno de sus principales objetivos. La investigación del Departamento del Tesoro sobre las finanzas de Capone condujo a su condena por evasión de impuestos en 1931. Condenado a 11 años, el encarcelamiento de Capone marcó el fin de su control directo sobre la mafia de Chicago. El vacío dejado por el encarcelamiento de Capone puso a prueba la resistencia del Chicago Outfit. Una simple regla de Lampa es que alguien tiene que asumir el papel de rey cuando el rey cae. De lo contrario, habría una batalla constante por el control. Frank Nitti asumió el mando en un principio, pero su reinado duró poco y terminó con su suicidio en 1943. La supervivencia del grupo dependía de encontrar un líder tan formidable como Capone. Ese líder fue Tony Accardo, un hombre que había pasado de ser guardaespaldas de Capone a ser el principal ejecutor de la organización. Accardo, conocido como Joe Butters por su método preferido de tratar a los enemigos, dirigió la organización a través de las agitadas aguas de la era post-Capone. Diversificó las fuentes de ingresos de la mafia, introduciéndose en el chantaje laboral y exigiendo una parte de los casinos de Las Vegas. El liderazgo de Accardo se apartó del estilo de alto perfil de Capone. Operaba en la sombra, evitando los focos que habían sido la perdición de Capone. La adaptabilidad del grupo se puso a prueba con la derogación de la ley seca en 1933. Las lucrativas operaciones de contrabando desaparecieron, pero el ingenio de la mafia encontró nuevas vías de beneficio en el juego ilegal y la usura. En medio de todos estos desafíos, una cosa quedó clara. La capacidad de la banda para evolucionar con los tiempos garantizó su supervivencia, incluso cuando otros sindicatos del crimen flaquearon. La resistencia de la mafia de Chicago hasta finales del siglo XX fue un testimonio de la astucia y crueldad de sus líderes. Incluso cuando las tácticas de las fuerzas del orden evolucionaron, con las escuchas telefónicas y la ley de organizaciones corruptas e influenciadas por la mafia, conocida como RICO, la banda encontró la manera de persistir. El legado de Al Capone, con su mezcla de mito y brutalidad, proyectó una larga sombra sobre la organización que un día dirigió. La historia de Capone no es solo la de un cerebro criminal, sino también un reflejo de las complejidades sociales y políticas de la época. Su ascenso y caída encarnan los peligros de la ambición desmedida y la influencia corruptora del poder. La capacidad de la mafia de Chicago para sobrevivir más allá del reinado de Capone revela la naturaleza perdurable del crimen organizado y sus profundas raíces en la historia de Estados Unidos. Y ahora, mirando a los pies de la influencia de Capone en los bajos fondos de Chicago, su familia estaba destinada a sentir todo lo que sintieron. Por ejemplo, Mae luchaba contra la sífilis, una enfermedad costosa en aquella época, y como sus finanzas estaban desvalijadas, su estado se hizo aún más insoportable. Y Sonny, su hijo, también sufría. Su trama de secuestro y su lucha constante contra una enfermedad feroz que se cobró su audición son prueba de las penurias a las que se enfrentaron como familia en ausencia de su padre. Si te ha gustado ver este vídeo, echa un vistazo a nuestros otros increíbles vídeos del canal. Gracias por verlo, y nos vemos en el próximo vídeo.